Bueno, vamos a seguir con lo que es la segunda parte del video, analizando desde Roma hasta la unificación de España. Así que bueno, como decíamos, Roma fue fundada con una cuestión de defensiva en la orilla del río Tíber para defenderse del pueblo con afán expansionista como eran los etruscos. Así que bueno, esta ciudad-estado en principio fue gobernado por un rey y por un senado. El senado eran los descendientes de los primeros fundadores, o sea, esta familia que fundaron la ciudad de Roma sobre las siete colinas, eh, nombraban a un rey. Este senado nombraba a un rey. Este rey era de carácter vitalicio y con el poder absoluto. Vitalicio quiere decir que era hasta que se muera. Una vez que el rey era elegido entre sus iguales, o sea, era un miembro del Senado que era elegido, gobernaba hasta que se muriera. No podía, de alguna manera, el mismo Senado que lo habría nombrado, no podía, digamos, sacarle lo que era el poder. Así que así se gobernó Roma en su primera época, pasaron siete reyes, los siete reyes romanos. Así que el último rey, Tarquino el Soberbio, de origen etrusco, se tornó tirano, o sea, era un rey que mal gobernaba, o que el Senado consideraba que era mal gobernante, así que fue derrocado. Pero en su lugar, ahí donde comienza lo que es la República Romana, en su lugar no ponen otro rey, o sea, derrocan a Tarquino, pero no ponen otro rey, sino que nombran a un funcionario con el nombre de cónsul. El cónsul eran dos, ya no era uno solo, eran dos cónsules. Que uno tenía el poder de veto sobre el otro. Poder de veto quiere decir que uno se podía oponer a las decisiones del otro. O sea, ya tenemos, en vez de un funcionario, ya tenemos dos funcionarios que ejercían el poder ejecutivo. O sea, la función del rey la cumplían dos. Y otra razón más era que no era vitalicio, como el rey era vitalicio, o sea, el rey era hasta que se muriera, pero estos cónsules eran temporales. ¿Qué dice temporales? Que duraban en su mando solamente un año. O sea, dentro de un año ese cónsul dejaba su cargo y eran nombrados dos cónsules. Así que ya tenemos lo que es la república. ¿Por qué? Porque el funcionario es elegido, el funcionario es temporal, o sea que tiene un tiempo límite en su mandato, no es de por vida, y es responsable. Responsable significa que puede responder o puede ser, puede dar explicaciones o tiene que dar explicaciones al término de su mandato por sus acciones de gobierno. O sea, ya tenemos más o menos como, como son, ¿no? Ya hace 2500 años atrás aproximadamente ya se hablaba de república. Se hablaba de una división de poderes, se hablaba de un poder temporal, se hablaba de un poder electivo y se hablaba de funcionarios que pueden responder por los actos de su gobierno después de haber terminado. Así que bueno, ya bastante avanzado para la época. Imagínense si ahora a veces nos cuesta en nuestro país tan políticamente especial, nos cuesta esta cuestión de que respondan ante las autoridades después de su mandato. Imagínense 2000 años antes que ya existía este sistema. Así fue pasando la República por casi 500 años, hasta que ya llegamos al siglo I antes de Cristo. En el siglo I se torna lo que se llama la crisis de la República, ¿no? La República empieza a tornarse en crisis con unos personajes que intentaron, de alguna manera, convertirse en el poder absoluto, el poder autocrático. O sea, autocrático es el poder también de uno solo. Auto significa uno mismo, por eso automóvil. Por sí mismo, automóvil significa que por sí mismo se mueve. Entonces, autocrático sería que por sí mismo gobierna, ¿no? Entonces ya va cambiando la sociedad ya va cambiando de una cuestión de republicana, pasaron 500 años y ya empieza a haber ciertos personajes que intentan de alguna manera eh, tomarse con el poder de una forma autocrática. Primero tenemos a Cayo Mario, el siglo 50 a.C. aproximadamente, que si bien no intentó tomar el poder, pero fue cónsul consecutivamente por casi 10 años. O sea, cada año era renovado su mandato
Y así el consulado de Cayo Mario duró aproximadamente 10 años. Después tuvimos a Sila. Sila es otro personaje que también intentó tomar el gobierno por sí solo, ¿no? Y convertirse en una especie de autogobernante. Pero bueno, ahí se genera lo que es la Primera Guerra Civil y da origen lo que es el triunvirato. O sea, hay un grupo ya, no una república, sino que hay un grupo de 3 personas que se van a repartir el poder. Que en ese momento era Sila, era Craso y ya empezaba que era joven en ese momento, pero ya se empezaba a perfilar en política, que era Julio César. Bueno, así pasa el primer triunvirato hasta que eh, Pompeyo es nombrado cónsul y empieza una rivalidad entre César y Pompeyo. Pompeyo eh, lo manda a César a que conquiste las Galias. Las Galias es la actual Francia. Bueno, César se va a las Galias, conquista todo lo que es prácticamente la actual Francia. Y bueno, a todo esto también pasó casi 10 años y lo que hace es el Senado romano, teniendo o temiendo el poder que había tornado Julio César lo que era la Galia, tenía, digamos, cierto temor de que invadiera Italia o invadiera Roma, ¿no? Y lo sacará a ellos. Bueno, es que efectivamente es lo que hace. Entonces el Senado le dice a Julio César que de alguna manera licencie sus tropas. O sea, licencia dice que la desafecte, que él lo releva del mando de esas legiones que tenía a su cargo y en producto de la República que venga a Roma a ser juzgado y de cuenta de sus acciones. Obviamente Julio César se niega a todo esto y efectivamente invade, cruza el Rubicón. Rubicón es un río que limitaba lo que era la República Romana del resto, digamos, lo que sería la capital con el interior, o sea, lo que sería la General Paz ahora, ¿no? Sería el interior del país con la ciudad de Buenos Aires, era el Rubicón. Cruza el Rubicón, invade lo que es la capital, que sería Roma, y bueno, ahí se arma otra guerra civil entre Pompeyo y Julio César, la cosa que sale victorioso Julio César, y dentro de estas magistraturas republicanas había una que se llamaba dictador. Dictador era un funcionario que, como recuerdan, había 2 cónsules, pero en caso de guerra era nombrado un dictador. O sea que la dictadura era como una especie de cónsul, pero solamente para el caso de conmoción. Que el título de dictador solamente desaparecía cuando fuera resuelta la conmoción interior o la guerra civil que había, o la guerra que había, o máximo 6 meses. Si el dictador en 6 meses no podía resolver el problema, era nombrado otro dictador. Esto juntamente era un mecanismo como para que nadie esté perpetuamente en el poder. Bueno, ¿qué hace Julio César? Logra, después de la victoria contra Pompeyo, que el mismo Senado, obviamente esto habrá sido por presiones, no creo que haya sido Senado porque así lo quisiera, sino Julio César lo habrá presionado de alguna manera para que lo nombren dictador perpetuo. O sea, nombrarlo dictador perpetuo, o sea, era una persona que tenía poderes absolutos, una sola, y de manera vitalicia. O sea, en la práctica era un rey. O sea, era un funcionario con poderes, todos los poderes absolutos. Tenía poder ejecutivo, poder ejecutivo y poder judicial, y además de manera vitalicia. O sea, era un rey, con el título de dictador. Obviamente esto no cayó bien, empezó a tener oposición, y con la experiencia del pueblo romano, de la república, y la mala experiencia que había tenido 500 años atrás con la experiencia de la monarquía, que Julio César es asesinado por los mismos senadores, o sea, sus mismos opositores políticos, sus mismos padres, sus mismos senadores, lo matan a puñaladas en el recinto del Senado. Esto es conocido, hay muchas series y bueno, casi todos conocemos la historia de Julio César que termina asesinado a puñaladas en el propio Senado. Bueno, ahí se disputa el poder, hay un vacío de poder que primero lo toma Marco Antonio, que era su segundo al mando de Julio César, pero su heredero era Cayo Octavio, Cayo Julio César Octaviano, que era más conocido como Augusto, o Octavio, que fue el primer emperador. Octavio lo que hace es hereda lo que es todo el poder de Julio César por ser su heredero. Hay una guerra civil entre Marco Antonio y Octavio, termina ganando Octavio, y Octavio
logran lo que sus ancestros no pudieron, lo que no pudo Sila, lo que no pudo Pompeyo, lo que no pudo Julio César, fue convertirse en un gobierno autocrático, una persona. Pero Octavio fue que él no disolvió la república, él técnicamente era parte de la república. No se hacía llamar ni dictador, ni rey, ni emperador ni siquiera, porque emperador es un título que nosotros actualmente conocemos como emperador. O sea, hoy en el siglo XXI llamamos emperador a aquellos gobernantes romanos, pero asimismo ellos en esa época no se llamaban emperadores a sí mismos, se llamaban césares o primus inter pares, que significa primero entre pares. Es un ciudadano, Octavio decía, yo soy un ciudadano igual que ustedes, nada más que fui elegido para gobernarlos, pero yo soy igual que ustedes. Obviamente que esto era un discurso, pero en la práctica no era así. Era un gobierno absoluto, gobernado de una manera autocrática, pero de una manera, el gobierno de Octavio fue dentro de todo bueno, estableció la paz, de estos casi 100 años de guerra civil y de conmoción de esta crisis de la República, lo que hace Octavio es ordena al Estado y vive en un periodo que se llama Pax Romana, o sea, un periodo de paz, digamos, paz y prosperidad, como le digo, después de tantos años, casi 100 años de guerra civil, eh, Octavio logra de una manera, pero lo importante de Octavio es que él lo que hace es incluir las magistraturas de la República. Él no elimina la República, no. Dijo, nosotros, él mismo decía, nosotros estamos en una República, pero yo gobierno de manera vitalicia y la magistratura sigue. El cónsul seguía, el pretor seguía, todas las magistraturas seguían, nada más que estaban gobernadas por una sola persona, que en la práctica era una monarquía. Pero bueno, los romanos las dibujaban de esa manera como para subsistir. Y así subsistió el imperio romano. Hasta que estos emperadores se fueron de una manera convirtiendo más en reyes, hasta la última etapa del imperio romano, ya eran prácticamente reyes absolutos, ya estamos entrando en la Edad Media, así que ya eran reyes absolutos. Bueno, después se cae el imperio romano por la invasión de los bárbaros llamados por ellos. Tal vez tenían la misma civilización que los propios romanos, y los bárbaros, estos bárbaros que los romanos llamaban bárbaros como personas salvajes, sin cultura, sin idioma, porque todo lo que no hablaban latín para el romano era bárbaro. Lo que hacían fue invadirlo, estaban tan romanizados, incluso los jefes de los ejércitos y funcionarios de alto rango como el Magister Siquitum, que es el jefe del ejército, o los grandes funcionarios del Imperio Romano eran de origen bárbaro, ya no eran romanos, eran bárbaros, o sea, eran vándalos, eran españoles, eran galos, eran alemanes o germanos como ellos llamaban, o sea, el Imperio Romano no era romano puro, sino que ya se tornó en un crisol de pueblos, como ellos eran muy racistas también, los romanos eran muy racistas, o sea, solamente ellos eran los privilegiados y al resto lo trataban con desprecio, por eso los llamaban bárbaros. Eh, Así que bueno, el imperio por esa razón colapsa, entre otras sociales, económicas, culturales y sobre todo militares, el imperio colapsa allá por el siglo V. Bueno, pero resulta que en el siglo I, más o menos en la época de Tiberio, que como habíamos dicho, Julio César, bueno, muere asesinado, vino Octavio, y el segundo emperador después de Octavio es Tiberio, Cayo Julio César Tiberio, eh, en la zona de Palestina, en la zona del actual Israel, concretamente en la ciudad de Belén, nace una persona que se llamaba Yeshua, para nosotros Jesús, que entre sus 30 años entre sus 30 y 40 años, no está bien claro, pero seguro que fue en esa época, más o menos entrando a los 30 y casi hasta los 40. La tradición dice que fue a los 33, pero no fue exactamente a los 33, sino que había un lapso ahí más o menos, pero se tiene que era un hombre de mediana edad para la época, teniendo en cuenta que la expectativa de vida era de 50, sí, entre 45 y 55 años, ya una persona era anciana, porque no había medicamento, no había antibióticos, no había medicina, y la poca medicina que había era totalmente primitiva, y solamente, como era carísima, solamente las clases
más pudiente o con más dinero podía acceder a la medicina. El resto del pueblo llano se moría. No había otra cosa, llegaba a su límite de edad por una enfermedad, por lo que fuere, y se moría en la expectativa de vida de entre 45 y 55 años. Obviamente con una persona de 40 años, de 30 o 40 años, ya era un poco ya entrada en años, ¿no? Es lo que podemos decir la mediana edad para arriba. Bueno, lo que pasa, esta persona Jesús empieza su ministerio, alrededor de los 30 años de edad, empieza su ministerio y empieza a predicar una idea revolucionaria. Tengamos en cuenta que Israel, en esa época, los judíos tenían un solo Dios, que era Yahvé, que era, no se lo podía nombrar, no había imágenes, no podía, era un rey absoluto, todo era voluntad de Dios. Y Jesús empieza con un mensaje que amenazaba lo que era el monopolio de la piedad, como le decían a los judíos, que decían otra cosa. Que ahora vamos a ver, por eso le decía lo de Platón, ¿no? Que recordemos lo de Platón en estas dos cosas. Jesús en una pasaje de la Biblia nos dice que estaba en el templo y bueno, uno de los sumos sacerdotes, para hacerlo quedar en ridículo, le pregunta si era bueno pagar impuestos, ¿no? Que si correspondía pagar impuestos. Jesús le dice, deme una moneda con lo que se paga impuestos. Bueno, le da una moneda y le dice, ¿la cara de quién tiene? De César. Bueno, y dice la famosa frase que todos la conocemos, dad a César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hace esto? Jesús lo que hace en ese momento es dividir, es el mundo espiritual y el mundo terrenal. ¿Por qué? Porque quizás los judíos querían que él dice, está mal pagar impuestos y por ende una rebelión contra Roma y Roma lo iba a capturar por sedición. Entonces Jesús en una maravillosa frase dice, dar a César lo que debe César y dar a Dios lo que debe. O sea, impuesto hay que pagarlo, el Estado es el Estado, si hay que pagar el Estado, hay que pagar impuestos, pero Dios es una cuestión de fe. O sea, la cuestión de fe es Dios. No tiene nada que ver la fe con el Estado. Y ahí divide las cosas. Por eso hablamos de lo neoplatónico. O sea, Jesús nos dice otra cosa de lo que decía Platón, el mundo ideal y el mundo real. En el mundo real hay que pagar impuestos y en el mundo de la fe hay que adorar a Dios. Pero son dos cosas totalmente distintas, no tiene nada que ver la plata con la religión, con la fe. Bueno, eso más que se hacía nombrar rey de los judíos y una zona totalmente inestable por la cantidad de conflictos que había. En ese momento la zona de Israel estaba dominada por el Imperio Romano. Así que en un manejo político y de manipulación de los sumos sacerdotes con las autoridades romanas, que era Pilato en general, logran que lo condenen a muerte. Incluso Jesús vuelve a decir, vuelve a dividir de vuelta este mundo espiritual con el mundo terrenal, justamente ante Pilato, que también es otra frase que lo da la Biblia, que le dice, cuando Pilato le pregunta, ¿vos sos el rey? ¿Tú eres el rey? Y Jesús no dice, sí, no, dice, tú lo has dicho. O sea, vos, lo que decís sos vos lo estás diciendo. O sea, no, tú lo has dicho. O sea, Jesús no afirma ni dice nada. Simplemente hace eco de algo que era popular en esa época, ¿no? Como que lo trataban de rey de los judíos. Bueno, y otra cosa dice, pero mi reino no es de este mundo. O sea, otra cosa, o sea, como diciendo, no encuentres amenaza en mí, o sea, yo no te estoy amenazando tu poder estatal ni el poder del emperador, yo no soy ningún rey, o sea, no soy rey de este mundo, o sea, no soy rey de esta tierra, así que podés estar tranquilo. Por eso Pilato dice, yo no encuentro delito en este hombre, y ahí, digamos, se lava las manos. Pero Jesús lo que decía era dividía, justamente que lo que la iglesia hace totalmente lo contrario, justamente mezcló el Estado con la política, mejor dicho, el Estado con la religión. Bueno, Jesús muere y según sus seguidores se resucita al tercer día y se crea lo que es, o empiezan a hacer lo que es el cristianismo. El cristianismo es un movimiento seguido por los discípulos de Jesús que empiezan a predicar lo que se llama el Evangelio. El Evangelio no es una religión, sino es una palabra en griego que significa otra cosa como buena noticia. O sea, cuando hablamos de evangelio no estamos refiriendo a ninguna religión especial, sino a una palabra de origen griego que significa buena noticia o buena nueva. Bueno, tenía que repartir esa buena nueva por el mundo conocido, que no era otra cosa que el mundo romano. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿O qué hacen estos primitivos cristianos? Primero empezó siendo como una secta de judíos. Ahí está el primer cisma de la iglesia cristiana y la iglesia católica. Primero, solamente los judíos. Como los judíos solamente tienen o
de alguna manera incorpora, solamente los judíos pueden ser judíos. No existe ninguna de otra etnia, de otra región o de otra sí, raza, por decirlo, si bien la raza humana no existe, pero si viene alguien que no es judío a hacer el cristianismo, es como que no se podía, no se puede, porque solamente la religión era del pueblo elegido y los judíos eran tan cerrados que solamente podían hacer ello. Entonces primero empiezan esto, ¿no? Empieza como una secta dentro del judaísmo. Pero ¿qué pasa? Con Paulo, la primera pelea entre Pedro y Paulo, que hace que se empiecen a incorporar los gentiles son los extranjeros. Y bueno, ahí se empieza a incorporar a este movimiento al cristianismo judíos, griegos, romanos y cualquier persona que quiere. Por eso el cristianismo es tan amplio, porque cualquier persona puede ser conversa, simplemente con el bautismo puede ser convertido en la religión cristiana. Así que bueno, el movimiento cristiano se va agrandando, se va mezclando no solamente la cultura judía, sino más que nada la cultura romana, que era la más poderosa de la época. ¿Y qué hace para lograr expandirse? ¿Qué hace lo que es el, el cristianismo? Lo que hace es eh, tomar y agarrar la estructura administrativa del Imperio Romano para su servicio. O sea, la red, la división. Cada obispo es un líder, una especie de gobernador en cada región cristiana. Resulta que cada región cristiana, cada región romana se torna en una diócesis. O sea, fue suplantando la provincia, por ejemplo, la provincia X, era suplantado por un obispo de manera espiritual. O sea que como que el Imperio Romano de a poco fue siendo gobernada de una parte espiritual, pero a su vez terrenal, por un obispo. Y así empieza la estructura cristiana. La estructura cristiana toma la estructura administrativa y burocracia del Imperio Romano, hasta su capital. De hecho, la capital del cristianismo es Roma, de hecho es la sede del Papa. Roma, ¿por qué es Roma? Y porque era la capital del Imperio Romano. Así que lo que hace el cristianismo es adoptar la estructura administrativa y burocrática del Imperio Romano para largar sus mensajes. Así es lo que es toda Europa occidental se convierte al cristianismo. Bueno, al momento de caer Roma, cuando hemos dicho cae el Imperio Romano, se va la estructura estatal, esa estructura estatal que mantenía unida a todos estos países, los que ahora son España, Italia y Francia, y parte de Grecia y demás. Toda estructura política se cae, entonces que el Papa, como el poder se convierte como una especie de intendente de Roma. Ante ese vacío de poder que había, de que dejó el Imperio Romano, el Papa, o sea, la autoridad católica, o sea, el obispo de Roma, empieza a cumplir funciones, digamos, una especie de intendente. Se ocupaba de las cuestiones de la ciudad, las cuestiones de edilicia, la limpieza, la seguridad, o sea, era como el gobernante temporal del Papa. Pero resulta que en Oriente, porque también el Imperio Romano un poco antes de caer fue dividido en oriental y occidental, en Oriente seguía con capital y Constantinopla, lo que era Bizancio, ahí estaba el emperador de Oriente, que seguía siendo romano también, pero dividía la otra mitad del imperio. El imperio de Occidente, que nos interesa a nosotros, al caer se quedó dividido en un montón de reinos, los galos en Francia, los visigodos en España y lo que son los lombardos o los érulos primeros en Italia. Se convirtieron en reinos, pero dependientes de lo que era una especie de virrey del que era el emperador de Oriente. Bueno, la cosa es que el Papa se convierte también en una especie de gobernante de la región central de Italia a nombre del emperador de Oriente. Bueno, resulta que llega un momento que los lombardos, que era otro pueblo bárbaro de que estaba al norte de Italia, amenaza con atacar Roma. Roma le pide ayuda a su jefe, entre comillas, que era el emperador de Oriente, para que lo ayude ante esta invasión, que le manda unos ejércitos para que lo defiendan al Papa. El emperador de Oriente se niega, entonces el Papa ¿qué hace? Se queda indefenso. Pero ante esto lo nombra, pide ayuda, porque como el emperador de Oriente no le dio la ayuda, se la pide a Carlomagno, que era el rey de los francos, el rey de Francia. No digo Francia, no, porque Francia no existía, era el rey de los francos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, Carlomagno de alguna manera ayuda al Papa, gana
los derrota a los lombardos, y en premio el Papa lo nombra emperador de los romanos. Entonces ya hay un quiebre. Teníamos el emperador legítimo, que era el que estaba en Constantinopla, y el Papa nombró a otro emperador de Occidente, que estaba, el título ese no estaba en ejercicio desde el último emperador romano, pasaron ya como 400, 300, 400 años, y el Papa lo vuelve a dar. O sea, como que el Papa se convirtió en el único que podía nombrar emperador romano a una persona, a un monarca, a un rey. Por eso el Papa se convierte en la persona más poderosa de Europa, porque es el único que puede nombrar reyes. O sea, todos los reyes de Europa tienen que estar de acuerdo con el Papa. Por ende, el Papa se convierte en la mayor autoridad política de Europa occidental y a su vez de espiritual también. Obviamente, el Papa, aduciendo que era representante de Dios, nombraba a los reyes. Bueno, así como toda Europa occidental se divide con los reyes, en España concretamente se crea el reino visigodo. Después de la caída del Imperio Romano se crea el reino visigodo de Toledo, la actual ciudad de Toledo, ahí estaba su capital, con reino visigodo. Un pueblo germano, de hispano-romano, muy romanizado, si bien era un pueblo muy germano, de origen de Suecia, en realidad tuvo su origen en Suecia, de ahí su nombre de gótico, de la isla de Gotham. Estos hablaban latín, eran muy romanizados. De hecho, la provincia de España era la más romanizada de todas. Romanizada me refiero a que si bien España era prácticamente romana, porque por eso se llama hispano-romano, porque era la provincia más romanizada de todo el imperio. Incluso España dio 13 emperadores, o sea, Trajano, Adriano y Teodosio son 3 emperadores romanos de origen español. Los 3 nacieron en Sevilla. O sea, España es la provincia más romanizada de Europa, sí, lo que ahora es Europa. Lo que hace los visigodos. Después, ahí en el año 700 ya hay una invasión de los musulmanes, por eso por casi también 700, 800 años, hasta el 1400, España está dominada bajo los turcos, los musulmanes, que invadieron desde Europa, desde Marruecos, sería África del Norte. Y bueno, obviamente empieza la resistencia con Don Pelayo, Asturias, que es el norte de Italia, perdón, no Italia, el norte de España, que no fue conquistado por los musulmanes, empieza una reconquista y ahí se van formando reinos nuevos españoles, ya como conocemos ahora. Estamos hablando del año más o menos 700, 800, el año 1000, lo que se llama la Baja Edad Media, ¿no? Entre el año 500, 800 al año 1000, 1200. Ahí se crea lo que es el reino de León, el reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino de Aragón. Son esta infinidad de reinos que gobernaron la península ibérica de España. Así que estas provincias poco a poco se van aliando y se van uniendo, hasta quedar 2 grandes reinos. Los 2 grandes reinos son el de Castilla y el de Aragón. Ya estamos en el año 1400, la mitad, 1450, 1460, en donde Isabel de Castilla se casa con el rey de Aragón. O sea, ahí se produce la unificación española. O sea, los 2 reinos más grandes de España, Castilla y Aragón, se unifican, se casan estos 2 monarcas, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, y se convierte en lo que es el reino de España. A partir de ahí, estos reyes, dejan de ser nombrados reyes de Castilla o reyes de Aragón para no ser nombrados reyes de España. De ahí todos los sucesores hasta ahora son nombrados reyes de España. Ahí empieza lo que es la unificación española. España se unifica. También, como estaban los musulmanes, todo lo que es el norte de África, quedó el paso cortado, digamos, para la ruta de la seda y ruta de Medio Oriente, donde se intercambiaban muchos bienes y servicios para Europa. Entonces España se va convirtiendo en una potencia mundial marítima, hasta que, bueno, llegamos a la historia de Colón, que Colón decía que navegando hacia el este, hacia el oeste, navegando hacia el oeste se podía llegar al este. Es mentira también que la Tierra, se cree que la Tierra era plana. La Tierra perfectamente, ya los griegos conocían o sabían que la Tierra era redonda, que era una esfera. O sea,
Nosotros en la escuela decíamos, no, que todo el mundo quería que la Tierra era plana. No, la Tierra, no, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Si bien ahora también, acaso no hay terraplanistas que también siguen pensando, más allá que en pleno siglo XXI está súper comprobado que la Tierra es una esfera y hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana. Imagínense hace 500 años atrás. Obviamente que sí, la clase culta, la clase más dominante, la clase que tenía educación, obviamente que sabía que la Tierra era redonda. Como digo, los griegos ya lo sabían miles de años antes. Obviamente que había gente que quería imponer esta idea que la Tierra era plana y demás. Porque había mucha gente que era analfabeta, no sabían, así que obviamente querían eso. Bueno, ahí se produce lo que es una unificación identitaria, bueno, financia Castilla, o sea, España financia lo que es la expedición a Colón, su proyecto de Colón. Obviamente se tenía, porque los vikingos, allá por el año 800, estamos hablando 600 años antes de la llegada a Colón, los vikingos vinieron a América, eso también está comprobado. Nada más que no asentaron ninguna ciudad. No fundaron nada porque estaban muy lejos, ellos quizás no tenían la capacidad logística como para fundar una ciudad, para establecer una colonia. Entonces por eso, pero está comprobado que los vikingos llegaron a América, pero no fundaron nada y quedaron muy pocos rastros. Bueno, aparte que eso obviamente se sabía, y Colón sabía que algo había, pero todos querían que era Asia. Asia, no querían que era un nuevo continente. Bueno, la cosa es que Colón llega al Nuevo Mundo y empieza la otra etapa, lo que es la conquista de América, que eso ya lo llegaremos a ver en el punto B de esta misma unidad.